Bienvenidos a De la Oscuridad a la Luz, el podcast, en el cual abordaremos temas de salud mental desde diferentes aspectos psicológicos, los conflictos que hacen sufrir al ser humano, así como las herramientas para realizar ciertos cambios. Trataremos de responder las preguntas de qué hace sufrir a las personas, cómo hacer desaparecer esos conflictos. Acompáñanos. Estamos aquí nuevamente reunidos, vamos a tener el día de hoy una nueva charla. Muchas gracias a todos los que nos han escrito y nos han dicho que sigamos publicando más o que sigamos desarrollando más este tipo de contenido. Se les agradece. El día de hoy tenemos un tema nuevo, tenemos un tema diferente. Ahorita, como escuchamos, vamos a hablar y algo muy interesante que se llama el apego, ¿no? Va a ser algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy hablaremos de esa importancia, ¿no? Hoy hablaremos de la importancia del apego de los hijos a los padres. ¿Qué es el apego, no? Tú que nos escuchas, tú que estás escuchando, para ti, ¿qué has escuchado sobre el apego? ¿A qué se refiere el apego, no? Es importante que el niño se apegue a la madre, o a veces la madre se hace esta pregunta de ¿debo esperar a que mi bebé se apegue a mí? Entonces hoy hablaremos de esto, ¿no? Hoy estamos de vuelta aquí con Daniel. ¿Cómo has estado, Daniel? ¿Cómo estás? Hello amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos ya listos para hablar una vez más acerca de esta teoría del apego, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y sí, ha habido varios comentarios ahí de que entre amistades y personas allegadas a nosotros que nos han pedido hablar de este tema. Creo que a todos nos mueve este apego, ¿no? Esta teoría, ¿no? O esta pregunta, o este dilema, o este concepto, ¿no? Y lo hemos visto en muchas personas, ¿no? Todas las personas están apegadas a alguien. Entonces, por ahí vamos a hablar de ese tema. Así es necesario el apego, ¿no? De entrada, ¿qué es el apego, no? Dice aquí, es el lazo afectivo entre el lactante y los padres. Desempeña un rol fundamental en la regulación del estrés en momentos de angustia, ansiedad o enfermedad. Los seres humanos han nacido con tendencia innata de apegarse a una persona protectora que lo cuida. Para ti, Daniel, ¿qué es el apego? ¿Tú qué entiendes por el apego? Bueno, el apego es más como un vínculo emocional, ¿no? Es un vínculo emocional que nace aún estando el bebé dentro del vientre de la madre, ¿no? Porque como vemos, el bebé ya siente, ya percibe sonidos y todas esas cosas, ¿no? Ya identifica la voz del padre, la voz de la madre, ¿okay? Aún estando dentro. Entonces, cuando nace el bebé, pues ahí hay un vínculo, y hay un apego, que es lo que busca el pecho de la madre, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que ya el niño ya nace con ese apego, ¿no? Entonces, ¿qué es el apego? Entonces, más bien el apego se considera como una relación emocional especial, ¿no? Donde hay un intercambio de placer, de cuidado, de seguridad y de confort. Entonces, desde ahí yo entiendo el apego. Sí, ahí por ejemplo, ahorita que estabas hablando de esta parte, me acuerdo mucho de un comercial, no sé si, no recuerdo dónde lo llegué a ver, pero un comercial donde lo pasaban en el canal 5, ¿no? Que está la mamá embarazada. Ajá. Y está, por ejemplo, contándole un libro, cantándole al bebé cuando está embarazada. No era el que decía, ya son las 10 de la noche, ¿saben dónde están tus hijos? Algo así. Sí, ¿no? Bueno, también tiene que ver con el apego. Sí. Entonces, pero no, este comercial era más como esta cuestión de cómo hacía conciencia sobre cómo era importante hablarle al bebé desde que está en el vientre de la madre, ¿no? Sí. Háblale a tu bebé, ¿no? Desde que está en el vientre. Dicen que eso es bueno, ¿no? Hay teorías y hay el día de hoy hay estudios que prueban que entre más rápido o más temprano le empiezas a hablar al bebé, él empieza a sentir y le empiezas a transmitir esta, no sé, armonía, esta paz, esta necesidad, interés, este amor, este afecto de decir,
eres un hijo deseado, ¿no? Sí. Eres un hijo esperado. Y desde ahí empieza la seguridad del bebé, ¿no? De lo que hablábamos en uno de los primeros podcasts, ¿no? De la autoestima, ¿no? Pero pues si no lo han oído, váyanse al primer podcast, hablamos de la autoestima. Y sí, de hecho no es necesario, ¿no? Desde ahí empieza todo esto, ¿no? Este vínculo emocional. Y no solamente desde ahí, sino no todo empezó con este John Bowlby, que fue el que desarrolló la teoría del apego, ¿no? Y le siguió hasta Melanie Klein y Ainsworth, ¿sí se llama? Algo así. No solamente empieza desde ahí, ¿no? Si nos vamos a hechos históricos, el ser humano siempre ha sido nómada. Siempre ha andado en grupos, siempre se quiere asociar con alguien, con algo que lo identifica. Desde ahí viene ese apego. Sí, es una necesidad, ¿no? Entonces, si el bebé nace, se desarrolla, ¿desde qué momento empieza a percibir el bebé? Pudiéramos entrar en ese debate, ¿no? ¿Desde qué momento? Pero en el momento que sale del vientre de la madre, desde ahí el bebé ya va a empezar a hacer una demanda de seguridad, ¿no? Sí. Porque imagínate, está seguro en el estómago de la madre. Comida, alimento, seguridad. No paga renta. No paga renta. Lo tan caras que están en Tijuana. La canasta básica, ¿no? No importa si sube el dólar o algo así. No, ahorita tenemos el superpeso. Aquí, ándale eso. Entonces, desde ahí, pues ya el bebé, como decías tú ahorita, se crea ya una seguridad. Y en el momento que sale del vientre de la madre, pues empieza el trauma del nacimiento, ¿no? Sí. Pues Freud habla, Freud no tocó mucho ese tema, pero John Bowlby agarró de este concepto que Freud decía, ¿no? Y lo llamó Freud cuando hablaba acerca del amor, de la conexión psicológica duradera. Okay. Porque hay una conexión, ¿okay? Y esa conexión va a ser duradera, siempre va a existir, ¿no? Entonces, y se da de forma natural en los seres humanos, porque es natural que nosotros nos apeguemos a ciertas personas. Y sobre todo, por ejemplo, el bebé hacia la madre. La conexión entre el bebé y la madre se da por sí sola, ¿no? Ya porque ¿Sí? Está en el vientre de la madre, está en el cuerpo de la madre, recibe los nutrientes de la madre, las emociones de la madre. Entonces ya hay una conexión por sí sola. Sí, y hay una conexión, y con lo que tú decías, es de suma de mucha importancia, ¿no? Cuando el bebé nace y todo eso, porque el bebé necesita sentirse seguro, amado, que es deseado, y desde ahí se empieza a desarrollar el carácter, la personalidad, el self del bebé, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hablemos o hagamos sentir al bebé, eso va a quedar impregnado en su ADN, va a quedar impregnado en esta masa encefálica que es el cerebro, la mente, todo eso, y desde ahí empezamos a formar el inconsciente. Así es. Empieza a través de la palabra que tú le das o que el padre, la madre le da al bebé, se empiezan a desarrollar conexiones neurocerebrales, ¿no? Sí. Empieza a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque está recibiendo estímulos de afuera a través de la voz del padre o de la madre. Dentro de una de las teorías que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de 4 fases de cómo se desarrolla el apego. La primera fase, dice, está orientada y señalada de una forma indiscriminada. Esto significa que el bebé está en sintonía con ciertas señales, ¿no? Nace el bebé de 1 mes, 2 meses, y a veces dice el papá, ¿no? Y a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando miré a mi bebé por primera vez, tenía, no sé, como unos días, lo miré como a los 15 días después de que nació. Y yo recuerdo que cuando lo cargo, pues a mí, yo lo miraba y lo miraba a sus ojos y decía, me está viendo, ¿no? Y sentía yo su mirada. Pero pues, realmente yo en ese momento me preguntaba, ¿qué estará pensando ese bebé? Yo lo estaba abrazando y lo estaba viendo, y el bebé me estaba viendo a mí, pero en su mente, ¿qué pasaba? ¿No? Y ahorita que hablas de este tema, está muy profundo este tema. César, Lacan habla del lenguaje, de la palabra. La palabra crea el lenguaje.
¿no? Entonces, y se agarra del concepto de Caesar, ¿no? De las palabras, ¿no? El significado de las palabras, el concepto de las palabras. Un bebé no tiene un lenguaje todavía, se le impone un lenguaje. Entonces, el único comunicación del bebé es el llanto, es todo eso, ¿verdad? Por eso el bebé llora y todo eso. ¿Y qué dice uno? Tiene hambre. Tiene hambre. Porque nosotros tratamos de traducir el llanto del bebé con una necesidad. Ahí está el apego, ¿verdad? De hecho, hay una teoría, no recuerdo bien, está en YouTube, lo llegué a ver en YouTube, es de una doctora que es no recuerdo bien la especialidad que tiene esa doctora, pero por ejemplo habla de esto. Pero es doctora. Es doctora. Voy a dejar ahí el enlace. Es doctora. Lo bueno que no es veterinaria, es doctora. No, porque ella habla de cómo, por ejemplo, si el bebé dice significa que tiene hambre. Si dice significa que quiere un abrazo, quiere un afecto. Si dice o sea, la forma en cómo hace su demanda o hace el tono de voz, eso implica algo. Y ella, es a través de un estudio que ella realizó. Las cuerdas vocales y todo eso. Pero sería, imagínate, muy interesante pensarlo. Bueno, no había escuchado de eso, pero a mí está interesante eso, ¿no? Pero sí, wow, tremendo. Y a lo que voy, ¿no? Como ejemplo decía, los animales no tienen un idioma, ¿verdad? No tienen un idioma, porque solamente están establecidos por códigos. Así es. Por códigos. Pero nosotros los seres humanos tenemos un idioma, se nos fue dado una palabra, ¿no? Y es la palabra la que crea la personalidad del ser humano. Somos creados por la palabra, decía, la palabra se nos impone, ¿no? Todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que vemos nació a través de una palabra. Porque ¿quién le enseñó al niño ser pobre? Si el niño no nació, no sabe qué es ser pobre. Que ahí es donde entra esto. Ahorita no, porque no hay dinero. ¿Cómo va a crecer el niño? Nunca tuvo dinero. Bueno, pero ese es tema de otro. Okay. Pero es algo que me interesa eso, ¿no? Porque desde ahí empieza a ver la vinculación del apego, ¿no? Ese apego emocional. Y lo que tú decías, ¿no? Cuando hay este apego desde el pequeño y cómo tratamos al niño, cómo lo hacemos sentir, esto le va a afectar de grande. Entonces, si tú entiendes cómo creciste o cómo te educaron, vas a entender muchas cosas de ti hoy, o vas a entender a tu pareja cómo es. ¿Por qué mi pareja no es muy abierto? ¿Por qué mi pareja no platica mucho? ¿Por qué evita muchas cosas? ¿O por qué es muy abierto, muy alegre, muy como que le vale, ¿no? O algo así, ¿no? O muy amigable y todo eso, ¿no? Y otro, porque es muy cohibido. Entonces, desde ahí empiezas a entender. Si comprendes esto del apego, desde ahí empezamos a entender a los adultos, ¿no? Porque como fue criado el niño en la infancia, viene a relucirse en la adultez. Sí, es lo que vivas en la infancia va a repercutir en la adultez, ¿no? Entonces mencionábamos esta parte de cómo a través de las señales, el lenguaje, los símbolos, empezamos nosotros a transmitirle esa conexión al bebé, ¿no? El bebé empieza a llorar, pide una demanda, un abrazo, una caricia, el darle de comer, el hacerle caras, el hacerle sonrisas. Es así como en la primera fase se empieza a desarrollar el apego. Después, en esta teoría, nos hablan de la segunda fase, ¿no? Que es a través del olfato, la vista, ¿no? El bebé desarrolla preferencia por uno o más cuidadores. Es muchas de las veces, decíamos ahorita al principio, ¿no? El apego con la madre se da de manera natural. Pero ¿cómo se da el apego con el padre? Por ejemplo, el padre, ¿qué tiene que hacer? O el padre, ¿qué hace para que se dé el apego en el bebé, ¿no? ¿Cuál es la función del padre? ¿Cómo busca el papá conectarse o vincularse con el hijo, ¿no? Y todas aquellas personas que están escuchando no me van a dejar mentir. Cuando tú como padre quieres abrazar al bebé o quieres acercarte al bebé, más si es hombre, el bebé, el varón, de primera instancia, lo que quiere es madre. Lo que quiere es pura madre, ¿no? Porque la madre es la que da de comer. Porque estuvo en el vientre de la madre. Entonces el bebé va a demandar más atención de la madre que del padre por propia naturaleza.
Entonces, dejo esta pregunta ahí. ¿Cómo se apega el niño con el padre? ¿En qué momento? ¿No? ¿En qué momento se apega el niño con el padre? Si está la madre presente, si está una madre presente dentro de la vida del bebé, el bebé va a demandar de ella. Uh-huh. Si no está presente, el bebé va a demandar de la persona que esté ahí. Cuidado de ella. La abuela, la tía. Que viene a ser la sustituta de la madre. La hija más grande. Uh-huh. Entra aquí también la figura del cuidador, ¿no? Los padres solteros, estos padres que tienen que empezar a darle esa seguridad, es la chichi, la teta al bebé. Entonces, desde ahí se empieza a crear un vínculo, la palabra, el lenguaje. Entonces, es importante como conocer nuestra historia o conocer la historia de cada persona para saber de qué manera se desarrolló el vínculo, porque si no te vinculaste con nada, puede ser posible. Esta es una pregunta que los invito a todos a pensar. Si no hubo alguien que te cuidara, si no hubo alguien que te atendiera, entonces ¿con quién te vinculaste, no? Es primordial que el ser humano, antes que todo, se vincule con algo. Uh-huh. ¿Por qué es importante? Porque decía ahorita Daniel algo muy, muy interesante. Por instinto, por naturaleza, somos seres que necesitamos de otras personas. Entonces, si tú ahorita tienes, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, ¿qué va a ser un niño de 10 años escuchando esto? Eso no manches, bien aburrido. Bueno, 20 años, 30 años, 40 años. Si llegaste hasta estas alturas de tu vida, no llegaste solo. Llegaste, en algún momento te tuviste que haber vinculado con alguien o con algo de alguna manera para sobrevivir. El detalle ahí, lo que decía Daniel ahorita, el cómo te vincules con las personas o con ese algo va a repercutir o va a afectar a lo largo de tu vida, ¿no? El cómo te relacionas a lo largo de tu vida. Este capítulo va a ser algo extenso. Nos vamos a partir en dos, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que es el apego a nivel infantil, la infancia, que es hasta la edad de 11, 12 años. Y de ahí vamos a partirlo para otro tema, que sería ya el apego en la edad adulta. Entonces, ¿cómo te vinculas, no? Sí, y te vinculas a través de esta interacción que haces desde pequeño, ¿no? Del ser humano, en este caso del niño, la interacción que hace con sus progenitores, que no necesariamente tienen que ser los padres, ¿no? Entonces, Bowlby desarrollaba esta teoría, ¿no? Y se dio cuenta, ¿no? De que había diferentes tipos de apego, ¿no? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y la idea central de esto es de que entiendas los 4 tipos de apegos, pero también te puedas identificar en qué apego estás, ¿no? Y esto es para fin de mejorar, ¿no? De ayudarte en algo también. Okay. ¿En qué apego estamos? Lo vamos a dividir en 4. Es el apego ansioso ambivalente, uh-huh. Apego evitativo, apego desorganizado, uh-huh. Y por último hablaremos del apego seguro, ¿no? Sí, así que el primero, por ejemplo, el apego seguro, ¿no? Este apego seguro, ¿no? ¿Cómo nace este apego seguro? ¿Qué es lo que hace que, y el mismo nombre lo dice, ¿no? Apego seguro. ¿Okay? Entonces, este apego nace cuando los papás empiezan a reaccionar rápidamente hacia las necesidades del niño, de sus hijos, ¿verdad? Los padres y madres de niños con apego seguro tienden a jugar más con sus hijos, tienden a interactuar más con sus hijos, a pasar más tiempo con sus hijos. Y entonces siguen los principios básicos de la crianza, ¿no? Del niño, ¿no? Que es cumplir con las necesidades fisiológicas o biológicas del niño, ¿verdad? Entonces, para establecer este apego seguro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, darle confianza al niño, darle seguridad al niño y sobre todo darle amor al niño. Que el niño se sienta seguro, que es capaz de, ¿verdad? Seguro, aceptado y valorado. Que ahorita que mencionabas esta parte, el apego seguro se da de manera incondicional.
O sea, mientras la madre ame al niño y el padre ame al niño de natural, si no nació por un borrachazo, si no nació porque pues no lo esperaba, si no nació nomás porque fue ahí como que, pues, no sé, algo raro, y hay amor y es un hijo planeado, incluso si no es planeado, pero mientras sea con amor. Mientras perciba que hay amor, que hay aceptación y todas esas cosas, ¿no? Es incondicional y sabe el bebé o la bebé, sabe que el cuidador no le va a fallar. Sí. De antemano. Exacto. No, por ejemplo, leí la historia, ¿no? de esta persona, ¿no? O esta doctora en psicología, ¿no? Que tenía una maestría. Que ella decía, ¿sabes cómo podemos ver el apego seguro de un niño? Por ejemplo, cuando un niño siempre está pegado, ¿no? A su mamá, porque su mamá es la confianza, o a su papá. Es el vínculo de confianza, de seguridad, ¿verdad? Por eso el niño no se aleja. ¿Por qué? Porque se siente seguro. Cuando el niño percibe que hay algún peligro, ¿qué hace el niño? Voltea con la mamá, voltea con su progenitor, ¿no? Voltea porque busca esa fuente de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿has notado aquellos niños, por ejemplo, que cuando se salen o van más allá del territorio de seguridad que le da su mamá, el niño voltea? ¿Pero para qué voltea el niño? Para ver si está su fuente de seguridad. Y cuando está su fuente de seguridad y ve que está ahí, el niño prosigue. Y ya después el niño se regresa corriendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el niño siempre se va a lo que es seguridad, a lo que le da seguridad. ¿Verdad? Sí, un niño seguro siempre va a poder explorar sus límites, obviamente sí, con el cuidado y sabiendo de que el adulto va a estar ahí. Sí, el cuidador va a estar ahí. Si el bebé empieza a subirse al sillón, si el bebé empieza a subir las escaleras, y tú como adulto o cuidador, ya seas madre, padre o el que estás cuidando de este bebé, estás detrás de él y lo dejas que se caiga y que se levante para que conozca él sus propias capacidades. Pero ojo aquí, dejas que se caiga, obviamente no vas a dejar que se caiga de la escalera o del sillón, pero por ejemplo, cuando empiezan a caminar, dejas que el bebé se cae y tú lo acompañas con levántate, ¿no? Igual le puedes dar la mano y lo puedes ayudar a levantarse, ¿no? Le enseñas y le das esa seguridad de que tú como adulto vas a estar ahí para acompañarlo en su caminar, lo vas a guiar. Si el bebé cae y llora, él está empezando a sentir el golpe y va a ser una demanda de dolor. Y el adulto llega y lo atiende y le dice, arriba, no pasó nada. El bebé va a estar con sus lagrimotas, pero va a seguir caminando. Porque va a encontrar ese confort, ¿no? Hay alguien ahí. Es más, no, los niños con apego seguro son capaces de separarse de los progenitores. Sí, de ir. Son aquellos bebés, dicen mucho esta frase, ¿cómo es? No es nada... ¿Cómo le dicen a estos bebés? No es nada ogro, no es nada huraño, dicen. No es nada huraño. Cuando dicen esta frase de no es nada huraño, se refieren a que el bebé no muestra inseguridad. O sea, que el bebé llega el que vende el pan, llega el que vende el gas, y el bebé va y les da las manos. Sí, entonces, y no solamente los niños son capaces de separarse de los progenitores, no les cuesta salirse de su casa cuando es tiempo salirse de su casa. Ya en una etapa adulta. Que eso lo vamos a hablar en el próximo podcast. 40 años. Sí, 40 años siguen viviendo con papá y mamá. Pues bueno, ahorita vamos a hablar de por qué. Exacto. Bueno, va a estar bueno esto. Y también los niños con apego seguro buscan el consuelo, lo que tú decías, y protección de los progenitores cuando están asustados. Así es. ¿Verdad? Porque van a la fuente que les da seguridad, protección. Sí. ¿Verdad? Así es. Por ejemplo, pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa si el bebé, vuelvo a lo mismo, es algo muy humano, ¿no? Sí. El bebé llora, grita, ¿no? Porque no conoce muchas cosas. Sí. Y si tú como adulto te frustras porque el bebé grita, porque el bebé llora, porque el bebé no sé, no es un adulto normal, o tú quisieras que el bebé fuera una persona que se sentara y que estuviera así como muñequito, no va a ser real. Exacto. El bebé va a experimentar. Exacto. Va a experimentar, va a caminar, va a moverse, va a hacer, va a deshacer. Y entendamos que el idioma del bebé es el llanto. Es el llanto. Cosa que nosotros ya dejamos ese lenguaje, el llanto, pero... ¿Seguro? Ajá. Bueno, hablando
en esa área, ¿no? Sí, porque no lo hemos dejado. No, me refiero. Porque es que hay un llanto emocional, ¿no? Pero me refiero a que hay adultos que siguen estando ahí. Bueno, no vamos a meternos en ese tema, pero lo dejamos ahí como interrogante. Sí. Porque el día de hoy todavía te cuesta trabajo tolerar muchas cosas y es una neurosis muy primaria, muy arraigada y muy arraigada, muy profunda, ¿no? Y cuando pasa eso algo pasó. Sí. Es lo que hablaba de ahorita que empezamos, ¿no? De que las palabras son las que van formando nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿no? Y nos van estructurando, ¿no? Entonces, aún las emociones, ¿no? Se queda dentro de nuestro ADN, ¿no? Y nuestra masa encefálica va absorbiendo toda la información, ¿no? Entonces, cuando hay una ansiedad en un pequeño, se queda ahí, ¿verdad? Y es por eso de que hay que de ¿sí? Entonces, en esta charla vamos a ir dejando interrogantes. Sí. Interrogantes de los porqués, ¿no? Entonces, ya en la segunda charla, en la siguiente charla, vamos a tratar de aterrizarlo con estos tipos de apegos. Exacto. Entonces, ahora, los niños con este apego seguro, ¿no? Regresan. Bueno, hay siempre una emoción no positiva hacia los padres, ¿no? Porque siempre regresan al cuidado, ¿no? Se lo dejo interrogado ahí. Pero los niños con apego seguro prefieren a los progenitores frente a los desconocidos. ¿Has visto este jueguito que ponen a un desconocido y a un papá y algo así? Y ¿quieren ver dónde se va el niño? ¿Con quién se va el niño? Sí. Los niños siempre se van a ir con aquella persona que les da seguridad. Okay. Ese es el apego seguro, ¿verdad? A mí me ha pasado, miré una vez un video de un niño que, por ejemplo, va caminando y pasa un adulto y le da la mano. Y cuando le da la mano, pues el bebé se va con esa persona. Sí. Se va con esa persona. Y de repente voltea y dice, este no es mi papá. No es mi papá. Y voltea luego y lo ve y se regresa. Ese es el apego seguro. Sí, definitivamente ese es el apego seguro. Cuando los papás empiezan a dar respuesta a sus hijos, ¿no? Entonces, a satisfacer las necesidades del bebé durante el primer año de vida del niño, entonces ahí se empieza a formular el apego. Ahora, las madres y los padres que responden de manera inconsciente tienden a tener bebés que exploran menos, lloran más y están más ansiosos. ¿Verdad? Ahora, a las madres y padres que constantemente rechazan o ignoran las necesidades de su bebé, tienden a tener hijos que intentan evitar el contacto. ¿Por qué? Porque hubo este rechazo. De dejarle saber al niño que es válido llorar, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, hay algo que se hace mucho, ¿no? Que cuando el niño llora, enseñarle a respirar, sí, ¿no? A veces el niño de 1 año, 2 años, empieza a frustrarse y empieza a hacer su berrinche como un niño normal y natural, y enseñarle a respirar, ¿no? Enseñarle a que haga estas respiraciones, a que cuente hasta 10, 20, a saber que es válido estar enojado, ¿no? Estás enojado y a veces enseñarle, dices tú esta parte del lenguaje, ¿no? Desde ahí enseñarle al bebé, ¿estás enojado? ¿Estás molesto? Ok, yo entiendo que estés molesto, ¿no? Yo sé que estás molesto. El validarle ese enojo al bebé da confianza y seguridad. Sí. A diferencia de cuando le dices al bebé, ¿por qué chingados lloras? Sí. O niño chillón. O ya está llorando otra vez. O burlarse. Sí. O sabes que esto, por ejemplo, cuando le metes miedo al niño. O que va a venir el cucuy. Ahí viene el cucu. Ajá. O ahí te voy a regalar con la señora. Sí. No manches, un niño. O sea, que le digas, te lo voy a regalar en su mente. Y te digo esto, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, para nosotros puede ser un chiste, para nosotros puede ser una broma, para nosotros puede ser algo porque nosotros lo entendemos. Sí. Tenemos la capacidad de entender. Sí. Bueno. Pero un niño no entiende de bromas todavía, no entiende de mentiras, no entiende de estas cosas. Un niño no sabe el concepto de lo que es una mentira. No sabe el concepto, exacto, el significado. O sea, a un niño le dices que la luna es de queso
La luna es de queso. Así es. ¿Verdad? A un adulto le dices eso. Bueno, a uno le dicen, te voy a bajar la luna y se la creen, ¿verdad? Pero bueno. ¿Pero por qué? O sea, que se quede el interrogante. ¿Por qué el día de hoy te crees todo lo que te dicen? O sea, ¿por qué el día de hoy? Sería interesante meternos en esa parte, pero es cierto, o sea, el día de hoy, muchas de las veces dentro de las relaciones el adulto, creemos palabras y no hechos. Ajá, exacto. ¿Pero por qué? Entonces, sí, entonces cuando le decimos al niño, ¿no? Te voy a pegar. Así es, te voy a chingar. Exacto, te voy a regalar con el Señor. Imagínate la mente de un niño, la ansiedad. Okay, el miedo que le estamos metiendo al niño, ¿verdad? Sí. No hay confianza ahí. Sí. Y tú mismo como padre estás creando esa desconfianza en el niño o la niña. Y dirás, ¿no? Tal vez dirás, es que pues, él no entiende, es broma. Sí, decías tú ahorita, es broma para ti el adulto. Exacto. Pero para el niño él no es broma. Para el niño, ¿por qué llora cuando de repente su juguete favorito, tú le haces algo a su juguete favorito? No sé si te ha pasado, ¿no? Sí. Le ponchas la pelota. Uh-huh. Tú, padre neurótico, madre neurótica, te enojas y agarras la pelota y la ponchas, o agarras la chancla y le pegas. Exacto. Porque está llorando, o te desespera porque está llorando, porque no quiere subir las escaleras, irse a bañar y al segundo piso porque está oscuro, ¿no? Exacto, por el miedo que hay o algo, ¿no? Y tenemos que entender que el niño siempre va a demandar. Uh-huh. Te va a demandar. El niño no entiende de horarios. Así no entiende tu itinerario. No entiende que tú estás trabajando o que eso. No, el niño no entiende. El niño, cuando surge la necesidad, te va a demandar. Así es. Por eso de ahí empieza el narcisismo, ¿no? El niño es narcisista porque demanda siempre para él. Y se entiende, ¿no? Porque pues... Por si no sabías tú que quieres tener hijo o hija. Sí, exacto, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, su mundo es él nada más. Piensa en él, es todo sobre él, y cuando surge la necesidad de hambre o lo que sea, va a demandar por medio del llanto. Exacto. Entonces ahí tenemos que saber esos conceptos, ¿no? Entonces pasamos al segundo apego, ¿no? Que decías tú que era el apego ansioso ambivalente, ¿no? Ansioso ambivalente. Ahora ya dimos un pequeño detallito de cómo empieza la ansiedad. Uh-huh. Cuando le dices al niño, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, te va a pasar esto, si no te portas bien. Entonces imagínate ese descarga emocional que siente el niño. Mi mamá me va a regalar. Así es. O sea, me está separando de lo que amo, del apego que yo tengo hacia ella, de la seguridad que ella me da, y de repente que esta persona que es mi héroe, o que yo la veo como mi seguridad, como mi cuidadora, uh-huh, me dice que me va a regalar. No hay confianza. No hay confianza en los cuidadores. En este apego, el ansioso ambivalente es así. No hay confianza en los cuidadores. Y yo quiero decir una parte aquí. Hay momentos en la vida donde el ser humano, a través del desarrollo y de sus etapas y de cómo va creciendo, va a tener que experimentar este tipo de desapego. Sí. Por ejemplo, ahorita que mencionaba Daniel esta parte, es muy común cuando el bebé entra al kinder. Sí. La primera vez, imagínate, si el bebé creció y está acostumbrado a estar apegado a la madre o al padre o a un hogar, y de repente tú lo llevas al kinder por primera vez, por obvias razones va a entrar en pánico, sí, por obvias razones va a entrar en ansiedad, por obvias razones a lo mejor va a pelear y va a discutir con los otros bebés o con los otros niños. Exacto. ¿No? O no va a hacer caso a los padres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es natural. Pero ¿en qué momento tienes que saber tú como padre o como madre enfrentar a este bebé con esa separación, ¿no? Es diferente el acompañamiento desde el apego seguro, que tú le enseñas al bebé paso a paso que vas a estar con él y que le preguntas por la escuela y que te interesas en la escuela y que no sé si se acuerdan de esta película de Toy Story, ¿no? De cómo, por ejemplo, la niña, y de hecho eso lo plantea Bowlby, lo que es el objeto. Cuando el bebé se tiene que empezar a desprender de los padres,
y pasa una transición donde hay un objeto, donde el niño o la niña se apega a un objeto. Ahorita no se me viene a la mente rápido, pero hay un objeto que le ayuda a pasar por esta transición de desprendimiento, ¿no? Que por ejemplo en la película de Toy Story está muy bien plasmado con el personaje el Forky, ¿no? Como por ejemplo la niña crea el objeto transicional. La niña es el Forky. El Forky es un objeto transicional. Sí. ¿Por qué? Porque la niña está desprendiéndose y está empezando a ir a la escuela. Y a través del objeto transicional que es Forky, ella va a superar esta separación. Sí, que puede ser una colcha, puede ser un juguete, puede ser. Por eso si tú ves a tu niño que abraza una colchita, que siempre arrastra una colchita, ese es el objeto transicional, no se lo quites. Sí, y es eso el objeto transicional, tú no se lo puedes crear como padre, ¿eh? No, ellos lo agarran. Ellos lo eligen y a veces no es necesario. Hay bebés o hay niños que no lo necesitan, sí, pero hay niños que sí. Y eso es un acompañamiento seguro. Pero a caso contrario del apego ansioso ambivalente, pues no hay seguridad. Sí, porque los niños que tienen un apego ansioso o ambivalente tienden a desconfiar mucho de los extraños. Y estos niños muestran una angustia considerable cuando se separan del progenitor o cuidador, pero no parecen tranquilizados ni confortados por el regreso del padre o de la madre. Por ejemplo, cuando la mamá se va y el niño empieza a llorar, ¿verdad? Está la angustia de que se fue. Pero cuando la mamá regresa pensamos que el niño se va a tranquilizar, pero no, sigue llorando porque hay una angustia que se desbordó en el niño, ¿verdad? Entonces estos son niños con apego ansioso, ¿verdad? Hay mucha ansiedad ahí, ¿verdad? Así que en algunos casos, aun cuando la madre regresa, el niño tiende a rechazar a la madre. No se deja abrazar, no se calma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ansiedad que está en él en esos momentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el papá hace esto, ¿no? Digamos, agarra al niño y lo regaña, ¿no? Lo regaña y le dice, a ver, te dije que hicieras esto. Pum, todavía le da a lo mejor unas nalgadas, ¿no? Y luego ya después llega la culpa en el padre o en la madre. Exacto. Y de repente dice, ok, ya pues vente. Y ahora sí ya lo abraza. O ten dinero y ya. Sí. Entonces ya es como que sí, te pegué, no te acepto, te rechazo, pero a la misma vez, ok, pues ven conmigo. Y ese es el ambivalente, es, ¿no? La ambivalencia. Pégame, pero no me dejes. ¿Por qué será que soy masoquista? Entonces, ahí queda otra interrogante ahí, ¿no? Ay, pero viene de esta parte, ¿no? Dice, pues me da dinero para ir a Walmart. Viene de esta parte de cómo, por ejemplo, el golpe, el rechazo, la herida que se te hace en ese momento, viene de la misma cura, ¿no? Y la misma cura es el cuidador. Sí, exacto. Y entonces, ¿y cómo nace este apego ansioso? Bueno, pues se ha descubierto que este apego ansioso o ambivalente está relacionado con la baja disponibilidad paterna o materna. No hay un cuidado. No hay un cuidado no hay un interés. Un interés al 100%. Entonces de ahí viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuidador no está, la fuente de seguridad no está quien está cuidando, quien está dando esa seguridad, ¿no? Veo muchos extraños o veo muchas caras. ¿Quién es mi fuente de seguridad? Así es. El abuelo, la abuela, exacto, la tía, el tío, el de la tienda, no sé, puede ser a lo mejor hasta el perro, el objeto transicional, pueden ser muchas cosas, pero por ejemplo, fíjate, y esta parte es muy real, Dani, porque por ejemplo, ¿qué pasa con la madre soltera? ¿No? La madre soltera que no, la pareja se fue, se fue la pareja, así como lo escuchamos en la historia, se fue la pareja y se queda, por ejemplo, la mamá, pero la mamá tiene que ir a trabajar, entonces tiene que dejar sí o sí al bebé o a la bebé. ¿Por qué? Porque tiene que ir a trabajar. Si no trabaja, ¿cómo va a comer ese bebé? Y luego más y el hombre, que es muy común en la cultura, que se va y pues ya se desatiende. Sí, ahí entrarían, ¿no?, las otras personas, los cuidadores, ¿no? Que son ya sea la abuela o todo eso, ¿no? Ya serían los cuidadores ahí, ¿no? Y pues
lo mismo, crear una seguridad con el niño, ¿verdad? Crear una seguridad. Ahora, estos niños se angustian mucho cuando el padre o la madre se van. No se sienten consolados cuando los progenitores regresan, ¿no? Entonces... Y esta parte que dices, no se sienten consolados, muchas de las veces pasa que, por ejemplo, el bebé tiene una alianza más fuerte con la abuela o con la tía que con la propia madre. Así es. Y es muy común dentro de estos hogares donde está la madre, los hijos, otros hijos, hay como 3, 4 familias viviendo juntas, y de repente, como dices tú, o sea, el bebé tiene tantas personas o tantos rostros a su disposición que no sabe, pues, o sea, que todo lo cuidan, ¿no? Todo lo atienden, y hasta cierto punto, pero a veces la madre o el padre dejan de hacer su rol de padre o madre y dejan la responsabilidad al abuelo o a la abuela. Y ya el bebé se siente más conectado o más con el abuelo que con la propia madre. Y a veces el bebé o el niño o la niña ya reconoce a la abuela como la madre en vez de su propia madre, ¿no? Entonces es muy común este tipo de escenarios. Y por eso es muy difícil que de repente la mamá pueda tener a la mejor voz y autoridad con su hijo o con su hija. Así es. Entonces, bueno, hay que tener mucho énfasis en esto, ¿no? Entonces, por eso muchas personas, voy a dejar esto incógnito, ¿no? ¿Por qué crees que muchas personas, adultos ya, cuando terminan una relación, se angustian? Sí, son cosas que deberíamos de cuestionar, ¿no? Cómo se da esta ansiedad ante el abandono. Si tú te tiro esta bolita. Si tú eres de las personas que te preocupa que tu pareja no te corresponda conforme a tus sentimientos, por ahí hay un apego de ansiedad equivalente. Si te preocupas de que, pero no me quiere como yo lo quiero, ¿será que no me quiere? ¿Será que, o sea, si te preocupas, si te estás cuestionando esas cosas, todo el mundo se cuestiona, ¿no? Pero pues estás cuestionando y vives atormentado de esto. Sí. Por ahí. No, y es que lo que tiene que quedar claro en esta parte del apego ansioso ambivalente es que los protectores fueron los que abandonaron y regresaron, pegaron y luego sobaron. Sí. O sea, fue el mismo mal, es la misma cura. Sí. Y de que ya chillón, que también ya te vamos a comprar tu juguete. Exacto. Pero no llores, porque no te voy a pegar otra vez. Sí, porque hay una que es, no, pues pégame, ¿no? Pégame. Es más preferible muchas de las veces. Esta ansiedad. Es que es claro, yo te voy a decir, no, pero es cierto. ¿Qué pasa en estas relaciones, en estas familias conflictivas, dañinas, donde los hijos ven golpearse a los padres? Sí. Imagínate, ven los hijos una escena donde se están golpeando a los padres, se están agarrando a golpes. Esto lo voy a compartir de una manera muy fuerte, pero por ejemplo, y sucede. ¿Qué es típico? Ojalá y esté cambiando todo esto en nuestro país, pero es típico, ¿no? Es típico. Donde pues ahora sí que el padre golpeador, ¿no? El padre golpeador, la madre neurótica, se agarran a golpes, está tomando el padre, la madre está todo lo que da golpeando, y ya de repente pasa toda la noche aventándose cosas, golpeándose y todo las eso, palabras. Escuchándote, ahora sí ya me voy a ir y que no sé qué, y a veces hasta hacen el pancho y sacan la maleta y ponen la maleta, y tú como niño, se va a ir mi papá, se va a ir mi mamá, ¿qué va a pasar? Y te empiezas a angustiar como bebé, pero después al día siguiente te duermes, ¿no? Te duermes así con la discusión. Pero ya quedó impregnado. Sí, y al día siguiente los ves sentados. Amándose. Con el ojo morado. O sea, todo aruñado. Y o sea, se oye chistoso, pero imagínate el niño de 2 años, 3 años, que vivió eso, que vio esa violencia. ¿Cómo van a ser sus relaciones? Exacto. ¿Me ama o no me ama? Y me ama, pero me golpea. ¿Por qué permite los golpes? Sí, y aquí entiendes por qué hay personas que se dejan agredir por sus parejas y todavía siguen con ellos. O sea, ¿por qué permiten todo eso? De aquí viene esto.
de aquí viene esto. Así es. Que ya, como ya lo identificó, como ya está eso en su ADN, ya está ese código, digamos, ¿no? En su cuerpo, en su mente, y que ya está establecido de niño, entonces en adulto ya identifica ese código y inconscientemente dice, ya lo reconoce y dice, de aquí soy. Así es. De aquí soy. Por eso me cuesta mucho dejar a mi pareja. Por eso no quiero dejar a mi pareja, porque yo sé que va a cambiar. Esa es la ambivalencia. Exacto. Es que si es bueno. Si es bueno. Digo, si es buena. Me ha engañado 2-3 veces. Ajá. Pero es buena. Si es bueno, me pega, es borracho. Está como el meme ese que dice, no, salió golpeadorcillo, salió ahí coquetillo, pero pues ya llevamos 50 años de casados. Sí, no, en serio, porque crees que hay mucho, y lo podemos ver, ¿no? Mamás, ¿no? De que sufrieron mucho, ¿no? Le aceptaron mucho al padre, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo nacieron? ¿En qué cuna nacieron? ¿Qué es lo que vieron? Y aquí viene. Y así se va. Pero bueno, entonces vamos a hablar, bueno, de lo de adultos, pues... Ya nos metimos un par de lo de adultos, pero... Pero pues está bueno, ¿no? Porque lo vamos a dejar ahí con esta intriga. Cuéntame más. Todavía podemos profundizar. Ajá, pero en el otro podcast, en la continuación, vamos a hablar exactamente ya de los adultos, ¿ok? Sí. Ok, ahora, viene el tercer apego, que es el desorganizado. Ok. ¿Qué es el apego desorganizado? ¿Cómo identifico a un niño con un estilo de apego desorganizado? ¿Qué es lo que muestran estos niños? ¿Cómo son estos niños? Entonces, un niño con un estilo de apego desorganizado muestran una clara ausencia de apego. No hay un vínculo, no hay una conexión, nada. Sus acciones y sus respuestas a sus cuidadores son a menudo una mezcla de comportamientos que incluyen la evitación o la resistencia, ¿verdad? Entonces, estos niños no pueden mostrar un comportamiento aturdido, que a veces parecen confundidos o a veces aprensivos en presencia de su cuidador, ¿no? A veces están ahí o a veces no están ahí, ¿verdad? A veces te abraza, a veces no te abraza. No, son esas cositas, ¿no? De desorganización, ¿eh? Lo que sucede también aquí es que hay comportamientos, lo decíamos, es parecido al apego ambivalente, porque hay comportamientos contradictorios. Pero aquí está más marcado porque es el te pego porque te quiero, ¿no? Exacto, que es la relación amor-odio. Exacto. Y es esa parte de te pego porque te quiero, son este tipo de padres o cuidadores que educaron de manera rígida, violenta totalmente, y que muchas de las veces el afecto aquí, el afecto, digamos, positivo, fue nulo, ¿no? Aquí no hubo como que un sana. En el ambivalente hay una broma, hay un sarcasmo, lo decíamos, te pego pero te sobo. Pero acá es te pego tal cual, ¿no? Es el golpe, es la herida, sin importar cómo se sienta el bebé o el niño, ¿no? ¿Y qué pasa en estos niños? ¿Qué pasa en estos niños que crecen con un apego desorganizado, ¿no? Imagínate si en la casa te traen a puro golpe, a puro hacer las cosas, a puro estar limpiando, a puro estar, no sé, recogiendo la casa. Sí. Entonces, y sí, o sea, estos niños se basan crecen con relaciones inestables. No hay una relación inestable, ¿por qué? Porque la misma palabra lo dice, hay una desorganización. Exacto. Entonces, estos niños tienen miedo al abandono, ¿verdad? Ya les cuesta intimar con las personas. Sí, porque hay, por ejemplo, el padre cuando te da esa seguridad o la madre cuando te da esta seguridad, puede ser trasladado este afecto hacia un maestro, una maestra, pero en estos niños no sucede. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo. Para estos niños que son de apego desorganizado, presentan más conductas explosivas, presentan más acciones destructivas. Sí. Es más fácil vincularse, ellos se vinculan más fácil a través de las agresiones, a través de la destrucción, sí, a través de este tipo de conductas, de golpes, de
ser. Son aquellos niños o niñas que se les conoce como, por ejemplo, en la primaria, que les dicen hiperactivos el día de hoy. Les dicen que no son atentos, ¿no? Son aquellos que llegaban y hacían el desorden en el salón. Entonces, son estos niños que tienen un apego desorganizado, presentan más este tipo de conductas, ¿no? Donde hay más agresión que emociones positivas. Así es, exacto. Entonces, también estas personas, ¿no? Con este apego desorganizado y no tienen miedo a las personas. No, va a estar a lo mejor en problemas con la ley, va a estar involucrado en pandillas, va a estar involucrado en peleas constantes, ¿no? Hay que saber identificar que a veces es buena la agresión en el bebé. Cuando el bebé empieza a manifestar agresión por sí solo, es bueno. ¿Por qué? Porque el bebé está aprendiendo a poner límites. Sí. El trabajo del cuidador, la cuidadora, es enseñarle al bebé o al niño o a la niña cómo manejar esas emociones de enojo, cómo manejar esa agresión, esa emoción. Entonces, pero ¿qué pasa si el adulto no está, si el cuidador no está y el bebé tiene o el niño tiene que manejar este enojo por sí solo? Él tiene que aprender por sí solo. Y se convierten en víctimas, ¿no? Porque al final ellos empiezan a crecer, como tú dices, absolutamente dependientes. Entonces, acerca de esto también, una de las características es que en estos niños, tienen mucho la disuasión. ¿Qué es eso? Que es la pérdida de contacto con la realidad. No realizan lo que está pasando alrededor de ellos, ¿no? Y desarrollan sus mecanismos de defensas para evitar dolor, ¿verdad? Ahora, es, por ejemplo, este tipo de niños juegan de manera muy violenta. Sí. ¿No? Juegan de manera, de repente están jugando a agarrar lazos y ahorcar a otros niños. ¿Te acuerdas de la película de Toy Story? El vecinito al que estaba... ¿cómo se llama ese? Sí, el que explotaba los ajá, que los desformaba, todo eso. Pero era bien creativo ese vato. Los armaba y hacía unos Frankenstein. Se echaba unos Frankenstein bien chingones. Pero sí, ese niño podríamos decir que viene de un apego desorganizado. Uh-huh. De hecho, yo no recuerdo que en la película saliera la imagen del padre. Sí, es un apego desorganizado, ¿no? Porque desarrollan más esta agresividad, ¿no? Pero al mismo tiempo están muy alertas a las agresiones, ¿no? Porque nacieron en un ambiente, decías tú, en un ambiente hostil, en un ambiente de golpes, en un ambiente de violencia. Pero aquí no entra, muchas de las veces en esta parte no entra el afecto para nada. Exacto, ahora no entra el afecto para nada, y es por eso que son niños con baja autoestima, con sentimientos de culpa, que creen que merecen los castigos que reciben. Son niños que vivieron abusos físicos, emocionales, de todo. Lo que tú puedes sentir. Pues, imagínate un niño que vive, digamos, abuso por parte del padre, de la madre. Y podemos hablar de todos los abusos, ¿no? Abusos físicos o abusos sexuales, porque se da, sí. ¿No? ¿Qué pasa? Imagínate si el niño o el padre que abusa de las hijas. Sí. Que sí se da, ¿no? O sea, sí. es algo que realmente sucede. Imagínate lo que eso causa en esta persona. Ahora, hay otras cosas, ¿no? Como decía ahorita, ¿no? Que estas personas, si no suelen, los niños suelen levantar sus mecanismos de defensa. Es por eso que en la vida adulta, les es difícil identificar las emociones de los demás, ¿verdad? Y estas personas pueden vivir convencidas que han sido y siguen siendo malas personas que merecieron ese trato, ¿verdad? Entonces normalizan mucho la agresividad las personas, ¿no? Entonces por eso a veces es difícil establecer relaciones íntimas con una persona. O sus relaciones son relaciones caóticas, ¿no? Sí. Relaciones que realmente son a base de agresión. Sí. A base de agresión, humillación, golpes. Pues por eso se da, ¿no? Este tipo de agresiones donde el hombre, los feminicidios, ¿no? Pues al final, ¿de dónde viene? Que eso lo vamos a hablar ya en la etapa adulta. Sí, que son difíciles de establecer relaciones íntimas y no son nada empáticas ni respetuosas con sus semejantes.
Entonces ahí viene ese apego desorganizado. Y el último, creo que me salté ese, que es el apego evitativo, ¿verdad? ¿Qué es el apego evitativo? ¿No? ¿Cómo se ve el apego evitativo en un niño? ¿Cuál es el estilo, no, de este apego en los niños? ¿Qué tienden a hacer estos niños? Entonces, los niños con este estilo de apego evitativo tienden a evitar a los progenitores y cuidadores. La misma palabra lo dice. Esta evitación se suele volver especialmente pronunciada después de un periodo de ausencia. Cuando hay una ausencia de los progenitores, el niño tiende a rechazar, a evitar. Sí, es por ejemplo que pasa, digamos, cuando dejas, lo llegamos a decir en uno de los podcasts, no recuerdo en cuál, una de las charlas, cuando dejas que el bebé esté llorando por horas en la cuna. Sí. Y ese dejarlo, que el bebé esté llore, no sé, una hora, y ni el papá, ni la mamá, ni nadie vaya, atienda al bebé. Imagínate lo que ocasiona eso en el bebé, ¿no? Esa sensación de no va a haber nadie para que te venga a atender a tu demanda. Entonces, el niño, la niña o el infante en este apego evitativo asume ya de antemano que no va a contar con los cuidadores. Exacto. Asume que no va a llegar nadie. Y es por eso que muestran muy poca preferencia, o sea, no muestran mucha preferencia por un progenitor ni por un extraño. Es normal para ellos. Igual. O sea, les da igual. Que muchas veces se puede confundir con autosuficiencia. Sí. Porque este tipo de niños desarrollan esta autosuficiencia. ¿Y sabes también en qué escenario se da, Daniel? Cuando el padre y el madre, cuando el padre y la madre tienen muchos hijos. ¿Por qué? Sí. Porque el papá se tiene que ir a trabajar, sí, y la mamá tiene que atender 5 hijos por encima del más chico. Sí. Entonces, imagínate, tiene que llevar a los más grandes, tiene que atender a los otros. Entonces, en ese tipo de familias hay uno que se queda va a ser olvidado. Y que por lo regular es el de en medio, ¿no? El de en medio, el niño sándwich o el último. El último también puede ser. Sí. A veces es el más consentido porque ya agarran a la mamá o al papá ya cansados. Ajá, sí, y es el consentido. Sí. A veces, ¿no? O a veces puede ser el primogénito. Sí. Que ya está grande, ya le dimos todo y ya para allá. Sí. Que sigue, ¿no? Entonces, estos niños pues evitan ese contacto, ¿no? Con los progenitores, ¿no? Les da igual y no un conocido o un desconocido igual, ¿no? Y pues las consecuencias es que pues, tienen problemas con la intimidad y tienen miedo al compromiso. Evitan el compromiso. Evitan el compromiso, evitan relacionarse, evitan compromisos en general. O sea, evitan compromisos. Ya hiciste insight. Ahora entiendo. Entonces, ahorita también estaba yo pensando, imagínate este escenario donde los papás a veces tienen, digamos, un hijo que es más demandante que el otro. Porque es hiperactivo, porque tiene alguna enfermedad, no sé. Y a veces es el niño que demanda más la atención de los padres. Y al demandar más la atención de los padres, imagínate si nace otro hijo y este hijo pues tiene que hacerse a la idea de que pues sus padres van a atender al otro hijo, ¿no? Al que está enfermo. Entonces este tipo de niños, ahí es donde se empieza a desarrollar un apego evitativo. Son estos niños que empiezan a hacer las cosas por sí solos, que agarran, por ejemplo, pues sus cosas, se saben vestir por sí solos, saben cocinar desde muy temprana edad, casi no lloran, casi no buscan a la madre para nada. No sé si has visto, por ejemplo, a mí me tocó ver, por ejemplo, era como una niña de 10 años, y me acuerdo que la miraba y era como una jovencita de unos 18, 19 años. La niña tenía como 10 años. Y yo la miraba cómo actuaba y parecía una jovencita de 10 años, así bien formal, bien seria, bien responsable. Y luego para eso también acomodaba su ropa muy bien, muy dobladita, muy en orden. Bueno, ahí ya estaba diciendo algo. Ya no necesito. Sí, pues ahí hay algo donde hay mucha... era muy cuadrada. Muy cuadrada. Y a veces se dice, ¿no? Así como que dice uno en la calle o en las familias, dice, se comporta como adulto. ¿Por qué crees?
Y cuando un niño se comporta como adulto, no es normal. No, porque empezó una etapa que no le corresponde. Exacto. Le adelantaron una etapa. Así es. No dejaron que desarrollara su niñez, que es esto lo de la exploración, ¿no? De todo esto, ¿no? De ser niña. De ser niña o de ser niño. De jugar con juguetes. Exacto. Y cosas que a lo mejor no vivió. ¿Por qué? Porque pues ella tuvo que aprender que no contaba con los cuidadores. Que o sea, pues se le evitó, bueno, no hubo amor, ¿verdad? O sea, no hubo ese afecto. Ahora, por eso estas personas, si no tienen poca emoción, no tienden a ser muy emocionales, ¿no? En estas relaciones sociales o románticas, ¿no? Son muy secos, ¿no? Ahora, porque entiendas que a veces, ¿no? Tu pareja dice, ¿por qué le cuesta expresar sus emociones? ¿Cómo vivió? ¿De dónde viene? ¿Por qué no me regalan ni un chocolate, el canijo? ¿Por qué no me dice que me quiere? Sí. A lo mejor sí te lo dice, pero te lo está expresando de otra manera, porque no le enseñaron de la manera correcta, ¿verdad? Entonces estos niños con apegos evitativos son esa clase de... Bueno, estos adultos con este apego evitativo son esa clase de niños, ¿no? Que nacieron, ¿no? Con esto, ¿no? Y pues bueno, son estos 4 apegos, ¿no? Que definen, bueno, a lo que yo veo, ¿no? Definen mucho, ¿no? La conducta del ser humano en el adulto, ¿verdad? Y es muy interesante porque si nos ponemos a analizar cada uno de esos 4 estilos de apego ya en los adultos, el seguro, el evitativo, el ansioso, el desorganizado, vas a entender muchas cosas, ¿no? Que son los adultos, ¿no? Por ejemplo, un pequeño adelanto, ¿no? Por ejemplo, el estilo de apego en los adultos, ¿no? El estilo de seguro en los adultos, pues tienen relaciones de confianza y duraderas, expresan sus emociones y necesidades y buscan apoyo social y no tienen miedo de ser dejados. Pero no tienen miedo, ¿por qué? Pues están seguros de sí mismo. El evitativo tienen problemas con la intimidad, ¿verdad? No expresan emociones ni necesidades. No suelen priorizar las relaciones íntimas y tienen poca emoción en relaciones románticas. Ese es el estilo de apego evitativo en los adultos. Ahora, el ansioso tiene miedo al abandono. Una persona con un apego ansioso en la edad adulta tiene miedo al abandono. Por eso ruega, por eso hace esto, porque tiene miedo que la abandonen o que lo abandonen. Y basa su felicidad en la relación. En otras palabras, voy a hacer esto para que no me deje. Voy a hacer aquello para que no me deje. Pero no se preocupa por ella misma, ¿no? O por él mismo. Y crea relaciones de dependencia. Necesita estar mucho tiempo en pareja. Porque si no está en pareja, se siente insegura. Se siente ansiosa. Hay una ansiedad, ¿verdad? Entonces, por eso ahí está de hostigosa. O de hostigoso, ¿verdad? Empalagoso, digamos. No, deja al hombre o deja a la mujer, está trabajando, ¿verdad? Y el último, el desorganizado, este estilo de apego en los adultos, pues tienen relaciones de amor-odio, ¿verdad? Relaciones inestables, miedo al abandono, pero dificultad para intimar, ¿verdad? Y sienten que no pueden confiar en los demás. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy, en esa charla les trajimos lo que viene siendo los 4 tipos de apegos en la infancia. Espero que pues, les haya sido de su agrado. Igual déjenos saber si quieren que hablemos de algún otro tema. En la próxima charla vamos a tocar lo que es ya las etapas adultas en cada uno de los apegos, cómo se desarrolla ya después de los 12 años este tipo de apego, y vamos a profundizar un poquito más a nivel relación y a nivel personal, cómo afecta, ¿no? Estos tipos de apegos. Y si tienes una pregunta, si te surge una pregunta, escríbenos ahí en la página de Facebook de la Oscuridad a la Luz. Ahí búscanos, escríbenos una duda o cualquier pregunta relacionada a este tema o cualquier otro tema, ¿no? Que a veces surgen preguntas, ¿no? Mándanos una pregunta, ¿no? Y como vamos a hablar acerca de este estilo de apego en los adultos en el otro podcast, ¿qué te interesaría escuchar? ¿Qué te interesaría saber? ¿Cuál es tu duda?
¿Qué es esa cosita que ¿Con te qué causa? te quedaste? Ajá, exacto. De lo que hablamos el día de hoy, ¿con qué te quedaste? ¿Qué fue lo que más se te movió? ¿Y con qué te gustaría a lo mejor profundizar y que dijeras, ok, yo quiero que hablen más de, pues, no sé, qué pasa con una relación evitativa, un desorganizado, un ambivalente? ¿Con quién te identificaste? O la pregunta es si una persona si una persona desorganizada puede cambiar, puede ser una persona segura, Así es. como es, o una persona evitativa puede cambiar. De eso también vamos a hablar la próxima charla, cómo trabajar, ¿no? ¿Cómo trabajar? Cómo en trabajar en eso, ¿no? No nada más vamos a hablar de esta parte Sí, que ahí está, eres de la esto. penumbra, Eres de invitativo. la oscuridad y vamos a tratar de dar un poquito de luz a través de dar las herramientas, ¿no? De cómo trabajarlo. Sí, porque a lo mejor ya identificaste que tú eres una persona evitativa, digamos, o que tu pareja es alguien así, ¿no? Ahora te vamos a dar las herramientas cómo trabajar. Cómo trabajar con eso. Muy bien. Entonces, de nuestra parte sería todo. Espero les haya gustado el tema. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales, dejarnos saber qué tema les gustaría que abordáramos después de estos. Recuerden, cuando más oscuro está la noche es porque va a amanecer. Escucha, habla sana, se despide Beto Y Daniel. y nos vemos en nuestra próxima charla. Hasta luego. Hasta luego. Bye.